El matrimonio infantil que se aprueba en las leyes de la República Dominicana es sin duda una autorización para violar los derechos de menores en nuestro país, en la República Dominicana. A nivel mundial se registran millones de abusos contra infantes y en República Dominicana lo que la ley condena, que es la relación sexual de un adulto con un menor o con una menor, se aprueba a través de la autorización del matrimonio con una persona menor de 18 años. Hay que decir que en muchas ocasiones esa autorización también se da para el matrimonio entre menores de edad. Aún así, un conjunto de organizaciones que han estudiado la materia y que le dan seguimiento al impacto que tiene el que se inicie una relación de pareja con esta formalidad, han intervenido en los tribunales dominicanos a raíz de que en el Congreso Nacional no han podido lograr una modificación de la ley para garantizar o intentar obtener ciertas garantías a través de un fallo judicial de que sea revocada esta autorización que se ofrece para permitir el matrimonio infantil. Grandes debates ha habido en la sociedad dominicana por este tema y aspectos culturales que intervienen, tradiciones que han permitido el abuso, sobre todo y en la mayoría de los casos, de niñas jóvenes que son obligadas a casarse a veces con una persona mucho mayor, lo que la misma ley dominicana establece como un abuso o una violación. En estas zonas grises se han amparado muchos para garantizar esta posibilidad de establecer este tipo de vínculos y es intentando encontrar una forma de nombrar, Javier, ¿verdad?, este tipo de situación que se da en el país, sobre la que se han hecho tantos reclamos en el Congreso y no ha habido manera de que se haga una modificación de la ley y que autoriza este tipo de matrimonios, Javier. Así es, desde hace mucho tiempo, distintas organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que trabajan con el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vienen planteando este tema, el serio problema que tiene nuestro país en materia de una legislación o la existencia de una legislación que hace posible el matrimonio infantil y cómo la República Dominicana sigue ocupando a nivel de las estadísticas mundiales y regionales niveles altos de matrimonio, de relaciones entre niñas y adolescentes con adultos. Y lo que uno no termina de comprender es por qué desde el Congreso Nacional durante todo este tiempo, incluso recuerdo de campañas importantes que han estado llevando a cabo instituciones como UNICEF, por ejemplo, y otras instituciones nacionales e internacionales del país, cómo esta campaña no han hecho posible que en el Congreso Nacional se genere el nivel de sensibilidad que se requiere para reformar el Código Civil en nuestro país, que es el que permite este tipo de relaciones. Recordemos que aunque el matrimonio infantil, en términos generales, está prohibido, pero tiene excepciones. Y las excepciones vienen dadas por el tema de cuando los padres dan el permiso, admiten una relación de una menor con un adulto o entre menores, o cuando es una decisión que viene de un tribunal. Y lo que se quiere lograr en la República Dominicana es que no haya ninguna excepción que permita el matrimonio infantil y que esto esté impedido, ¿no? De que una menor, una adolescente, un menor, un adolescente, no pueda tomar una decisión de esta naturaleza hasta que llegue a la edad de los 18 años. Es decir, esta campaña de 18 años, no menos, es la que ha estado sustentando la necesidad de que se haga
una reforma en el Código Civil en nuestro país. Por eso es muy importante esta Javier. iniciativa que instituciones como la Misión Internacional de Justicia están llevando a cabo. Sí, Amelia. Así es, precisamente ya tenemos con nosotros a nuestra invitada en el día de hoy, Sonia Hernández, abogada de Misión Internacional de Justicia, que es la organización que a principios de año depositó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en busca de que el matrimonio infantil sea declarado ilegal. Muy buenos días, Sonia, encantada de que estés con nosotros en esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes sobre este tema de verdad tan importante como han estado indicando. Por favor, si nos puede comentar en qué consiste el recurso depositado ante el Tribunal Constitucional y cuáles son sus expectativas. Sí, gracias. Bueno, Misión Internacional de Justicia, primero para introducir la organización que ha presentado esta acción de inconstitucionalidad, es una organización internacional de derechos humanos con más de 20 años de experiencia trabajando en la protección de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad alrededor del mundo. Tenemos más de 22 oficinas en más de 12 países y trabajamos de la mano con las autoridades para proteger a las personas de la violencia, al igual que de la violación de sus derechos fundamentales. En el país estamos desde el año 2014 trabajando contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, en este año presentamos en el mes de junio una acción directa de inconstitucionalidad contra el matrimonio infantil. Esto para buscar que de una manera eficiente nuestras autoridades puedan responder ante estos estipulados de la ley que permiten todavía como una excepción que los menores de edad contraigan matrimonio. Esto debido ya a la experiencia que hemos tenido en el país trabajando contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y visto que detrás de esta explotación de niños y niñas hay una carátula visible que es una unión temprana o un matrimonio de estas niñas, de nuestras adolescentes, que es totalmente apoyado y consentido por los padres. Entonces, verdad, dentro del círculo de la violencia que esto genera y las consecuencias que acarrea un matrimonio a tan temprana edad, es la razón por la cual hemos presentado esta acción y sobre todo por la inercia también que lamentablemente ha tenido el Congreso Nacional para dar respuesta a estas leyes y sobre todo el Código Civil que se encuentra en estado de reforma desde hace ya muchos años atrás. Y con eso sí queremos que el Tribunal Constitucional como órgano supremo de la Constitución pueda dar una respuesta a esta problemática que está afectando a nuestras niñas y a nuestras adolescentes. Sí, nos gustaría, Sonia, que precisamente nos hablara sobre esas consecuencias que tiene para las niñas, para las adolescentes, las uniones tempranas o el matrimonio infantil. Sí, claro, eso es lo que pasa. Una niña, una adolescente, es una persona vulnerable, precisamente por su condición de minoridad. Una persona a la cual las leyes protegen de manera especial por esa vulnerabilidad. Y no tienen discernimiento ni capacidad legal para decidir. Cuando se encuentra en una unión temprana o un matrimonio, ni siquiera no es una decisión que ellas han tomado per se, sino algo que a lo que la conducen sus propios padres. ¿Cuáles son las consecuencias? Deserción escolar. Inmediatamente una menor de edad se encuentra en una relación sentimental, pierde su escolaridad, deja de asistir a clases y esto evidentemente que influye de manera impactante en lo que sería ya su desarrollo de vida personal y profesional y lo que es la autonomía de su personalidad. Esto también acarrea que si no tiene la posibilidad de terminar sus estudios, entonces no tiene la posibilidad de tener una autonomía económica, sino una economía muy dependiente del hombre, del esposo con el cual contrae matrimonio. Entonces esto le va tronchando, ¿verdad?, su futuro. Además está la consecuencia del embarazo en las menores de edad. En la causa de matrimonio y uniones tempranas provocan que nuestras niñas y nuestras adolescentes entonces tengan un embarazo precoz y eso a la vez impide nuevamente la escolaridad y que tengan que dedicarse
en su vida, la cual se encuentra en una etapa de desarrollo, tengan que dedicarse a atender un hogar, a atender una familia, a atender sus hijos, que son, vamos a decir, situaciones ya de propiamente de adultos. Entonces, todo esto pues va generando pobreza, va generando una imposibilidad de esta niña, esta adolescente, hacer una mejor vida con un desarrollo de su personalidad, de su autonomía personal. Sus hijos, en los cuales crecen en ese seno familiar, pueden ser, al igual que ella, víctimas de la violencia de género y el ciclo de pobreza por lo que van viviendo. Entonces, todo eso impacta negativamente a nuestras niñas, pero también al país. Y de hecho, el estudio que hizo UNICEF estableció que si desde el 2015 se hubiera eliminado esta posibilidad de la figura del matrimonio infantil, la pobreza de nuestro país hubiera disminuido en alrededor un 4%. Wow. Y eso es un dato que debe de ser tomado en cuenta y debe de preocupar porque es algo que impacta negativamente al país y el desarrollo de la economía. En ese sentido, Sonia, por los datos que nos ofrece, nos damos cuenta de que tiene a mano algunas estadísticas que pudieran ser importantes para compartir. ¿Cuál es el índice de matrimonios infantiles que tenemos? Y sobre todo, escucho que habla sobre todo de niñas y hay estudios que demuestran que este tipo de relaciones o compromisos se establece sobre todo en mayor cantidad o mayor proporción siendo la niña la menor de edad, pero también tenemos casos de niños o de jóvenes que se casan y matrimonios entre adolescentes. Entonces quisiera saber si tiene esas estadísticas y qué tanto influyen los aspectos culturales en este tipo de autorización para alcanzar ese matrimonio que se permite hasta el día de hoy en el Código Civil Dominicano. sí, claro, mira, justamente en ese mismo estudio que hizo UNICEF y la encuesta Mi Hogar, dan a conocer que más del 25% de las mujeres adultas ya hoy día contrajeron matrimonio antes de los 18 años, es decir, todavía cuando eran niñas y adolescentes. Y en nuestro país, de la región, ahora mismo somos el número 1 que registra matrimonio infantil. Anteriormente estaba Nicaragua, pero ya nos peleábamos este primer lugar y ahora estamos en primer lugar del país que registra más matrimonio infantil de la región de Latinoamérica. Aquí, en el país, del año 2010 al 2017, según un estudio que pudimos observar y de los datos que se registran en la Junta Central Electoral, se hacen asentar 2.295 casos de matrimonios infantiles, pero estos casos son de niñas y adolescentes con adultos de una diferencia de edad de 20 y 30 años, 10, 15, 20 y 30 años, lo cual también es reflejo de una explotación sexual a estas niñas y una violación a sus derechos fundamentales, como hemos venido diciendo. Y esto... ¿En qué periodo esos 2.295 casos? Sí, 2010 al 2017 se registran esos matrimonios infantiles, que es de una menor con un adulto. Esos casos que mencionas, pues sí, sería una entre menores de edad. En los datos estadísticos entre ese periodo comprendido no se registran en la Junta Central Electoral, pero lo que sí hemos podido verificar es que en esos casos lo que se genera mayormente son las uniones tempranas. Es decir, la unión de manera informal de dos menores de edad ante la ley que tienen una relación de pareja, pero no formalmente casados. Entonces, para nosotros... ¿Y de menores, varones? Sí. Sí, claro. Los menores de edad, cuando no que formalizan un matrimonio, pero sí que se tienen una relación de una unión temprana, una menor con otro menor. Y regularmente son de edades entre los 14 y 17 años. Yeah.
El, además de esto, de este tema de carácter jurídico, es decir, de contar con una legislación que plantea esas excepciones, y claro, del esfuerzo que ustedes están haciendo para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional ese aspecto de la ley, existen otros factores de carácter sociales, económicos y culturales que explican el por qué la República Dominicana tiene una tasa tan alta de matrimonio infantil. Y nos gustaría como que compartas con nosotros cuáles son los factores más importantes y que a su vez, que cuáles iniciativas tendrían que ser llevadas a cabo para reducir esos factores de riesgo para el matrimonio y las uniones tempranas, matrimonio infantil e uniones tempranas. Sí, claro, fíjense, nosotros, precisamente las investigaciones que hemos desarrollado, lo que hemos podido ver como causa justificativa en los tribunales cuando se necesita esa dispensa judicial para que los menores puedan contraer matrimonio, es que las razones por las cuales se otorga a petición de la familia es la vergüenza de que la menor de edad sostuvo relaciones sexuales, de que tiene que honrar la familia, de que tiene que salir bien casada con una persona adulta. Es decir, que cuando vemos estas razones, entonces tenemos que extrapolarnos a cuál ha sido nuestra costumbre como sociedad que originó entonces que nuestros legisladores, al momento de adoptar el Código Civil, dispusieran como una exclusión o como una opción el matrimonio infantil. Y ha sido, exacto, como una excepción, perdón. Y ha sido precisamente esa la razón. Son razones sociales, culturales, que nos caracterizan como sociedad, que hemos venido arrastrando durante todo este tiempo. Como se permitió de manera legal la excepción de la figura del matrimonio infantil, los factores que inciden y que han incidido es las relaciones sexuales prematuras de las niñas, de las adolescentes, las condiciones también de género, del rol que desempeña la mujer frente al hombre en un matrimonio, donde la mujer es la que está en la casa, pero el hombre es el que sí tiene que ser educado, tiene que trabajar, es el que sostiene la casa, pero la mujer es quien está en el hogar atendiendo la casa y los niños. Todos esos factores. Sonia. Sí. Bueno, sí, ibas a decir todos esos factores. Nos quedan 30 segundos. Sí, bueno, son los que han influido. Y claro, se necesitan también políticas públicas. Es decir, lo del Tribunal Constitucional es un primer paso, pero luego de esto, ya de que se ha eliminado nuestro ordenamiento legal, es un deber del Estado implementar cuáles son las políticas para eliminar ya esas costumbres sociales y culturales que tenemos en nuestra sociedad. De la forma más breve posible, quisiera que nos dijeras cuál es el estatus de este proceso en el Tribunal Constitucional. Tenemos entendido que incluso otras organizaciones se han sumado a esta iniciativa. Brevemente, por favor. Sí, 17 organizaciones nacionales e internacionales han depositado lo que es amicus curiae, un escrito de apoyo a la Corte, amigo de la Corte. Ya se le notificó a Procuraduría, ya se notificó al Congreso, estamos a espera de la fijación de audiencias, pero todas las organizaciones de la sociedad civil han dado apoyo a esta iniciativa. Bueno, pues muchísimas gracias. Sonia Hernández, abogada del equipo de Misión Internacional de Justicia, que ha sometido este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en busca de que el matrimonio infantil sea declarado ilegal en la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Sonia. A ustedes muchísimas gracias, un placer para nosotros. Extraordinaria iniciativa a la que le daremos seguimiento sin dudas. Javier, ha llegado el momento de despedir el programa. Claro, ojalá pueda el Tribunal Constitucional responder rápido a esta iniciativa, ya que los legisladores han dado demasiada larga la reforma del Código Civil. Bueno, como decías, concluimos ya nuestro programa por el día de hoy. Y lo hacemos agradeciéndoles a los amigos televidentes
que nos han acompañado durante estas 2 horas e invitarlos a que mañana a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros. Y qué mejor manera de concluir este programa que con la reflexión que cada mañana nos hace el psicólogo, el doctor Luis Vergés, en esta ocasión la importancia del buen trato. Hasta mañana. Ante la crisis mundial del coronavirus, de la cual República Dominicana no es la excepción, hay un sinnúmero de respuestas posibles que podemos apuntalar sobre la base de mejorar nuestras posibilidades dentro de un clima donde quedarnos en casa no necesariamente tiene que ser algo desagradable como muchos están pensando. Una respuesta fundamental es la que conocemos con el nombre de buen trato. El buen trato nos libera, el buen trato permite la solidaridad, que emerja un clima de confianza, de cooperación, de compasión y sobre todo se reduce notablemente el estrés familiar que como resultado del maltrato, todos sabemos, nos asfixia constantemente. Es por esa razón que de una u otra manera hay que apelar al buen trato como una herramienta fundamental, no tan solo en el interés de sanar heridas, sino también de construir ese optimismo que necesitamos y que sin la confianza que emerja entre nosotros sería imposible de lograr. No convirtamos el quedarnos en casa en una especie de encierro y de tortura donde todo el mundo se sienta ahí dentro como confinados a sufrir. Eso no es necesario. Liberemos a todo el que está dentro y que se siente aprisionado por alguna manera de maltrato en caso de que eso esté ocurriendo, oponiendo la mejor de las conductas que en este caso se sugiere, que es la conducta de buen trato. Hagamos esto cotidianamente y veremos que quedarnos en casa será una experiencia de desarrollo y crecimiento personal.